Buenas noches. Estaba platicando con un amigo acá por Messenger, Blas, y me hacían unas preguntas bien interesantes que me pareció relevante pues grabarle un video, este video va para Blas, y de paso pues respondo las preguntas que él me hizo, que son sumamente interesantes, como decía, y creo que esto amplía el panorama también para muchas personas que me han preguntado lo mismo en otros momentos. Entonces aprovecho este momento de inspiración. Eh, Blas me pregunta primero, ¿cuál es la técnica? ¿Cómo es el método? ¿Cuál es la técnica Sanem? Lo que tenemos en Sanem no es propiamente una técnica. En realidad, hemos ido recopilando y hemos ido incluso creado algunas técnicas de abordaje de los conflictos, de las llamadas enfermedades a partir del modelo teórico que hemos construido. Lo que tenemos en Sanem es un modelo explicativo, un modelo transdisciplinar que te permite entender por qué pasan las cosas. Entonces ahorita dejemos ahí lo de la técnica, lo retomo al final de este pequeño diálogo que quiero tener. La otra pregunta que me hizo, que me pareció muy importante, son preguntas sencillas, pero que obviamente son importantes de responder, porque no es igual que como la idea que tenemos. Me pregunta, ¿cómo funciona la terapia? Con base en los videos que vi, me dice, entiendo que tiene que ver con cierta información con la que nacemos. Y me pregunta, al ignorar esa información genética y al insertar nueva información como la información original, ¿sanamos? Y bueno, para entender cómo funciona la terapia siempre, y de alguna manera lo hago en muchos videos, siempre digo que hay que entender qué es la enfermedad. Es que para saber cómo componer algo hay que saber cómo se descompone, ¿no? O sea, qué está sucediendo ahí, cómo debería funcionar. Eso es lo que hace el modelo, te explica cómo debería funcionar según el diseño biológico, el cuerpo, cómo debería funcionar la psique en una conjunción, en un flujo, las relaciones, la relación con otras personas, la relación con el ambiente. Y también te explica dónde es que se rompe este funcionamiento, este flujo. Bueno, voy para allá. Para nosotros siempre es muy importante lo que plantea el doctor Hammer, la famosa triada biológica. ¿Cuál es la triada biológica? Psique, cerebro, cuerpo. Tejidos, órganos, ¿no? Ya propiamente lo que está acá. Entonces, ¿cómo funcionamos? Uh, el diseño del cerebro humano, está aquí como plasmado, implica la existencia de una gran parte, el que siempre decimos, el neocórtex, que está orientado al lenguaje. Así que tiene que ver con el lenguaje, que lo resumimos en nuestra capacidad de comunicarnos con otros, de organizarnos a partir de esa comunicación, construir esta supraconciencia, ¿no? Y transformar nuestro entorno a partir de esa conjunción de inteligencias, el conocimiento, y que también está asociado a nuestra capacidad de pensarnos a nosotros mismos, hacernos conscientes. Entonces la psique tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Pero también tiene que ver, y aquí es como un aporte que hacemos, porque la psique es algo individual, es algo personal, es el alma, es algo interno. El lenguaje también tiene que ver con la comunicación. Entonces, bueno, ¿por qué siempre insisto en este tema? Porque es que este es el diseño humano. El ser humano está diseñado para trascender las situaciones conflictivas, resolver, ¿no?, los distintos conflictos, satisfacer sus necesidades biológicas
en este ámbito a partir de su capacidad personal y su capacidad para sumar eso personal a otros. Eso es el diseño evolutivo como seres sociales. El cerebro es la inteligencia que gestiona esto. Gestiona tanto el lenguaje como el cuerpo, ¿no? El sistema nervioso central, ¿no? La comunicación del cerebro con cada uno de los tejidos del organismo, que es donde se expresa eso que llamamos enfermedad. Siempre lo pongo entre comillas o entre signos de interrogación porque es un concepto bien cuestionable. Bueno, los síntomas físicos en el cuerpo y que decimos suceden porque hay una señal del cerebro a la célula, al tejido, que altera su funcionamiento en relación al flujo natural. ¿Por qué sucede esto? Bueno, el doctor Hammer dice que porque vivimos una situación conflictiva, que es un shock psíquico altamente traumático, que no se puede verbalizar, que no tenemos una respuesta adecuada. Significa que no tenemos una respuesta aquí, ¿no? Es el flujo, ustedes saben que todo es un flujo, ¿no? El flujo de la información. De aquí para abajo va la energía. De aquí para arriba va la información, lo más sutil. Vienen las necesidades, viene el contacto con el entorno, información sutil. Mi sistema nervioso central, ¡pum!, manda un golpe de información al cuerpo para que reaccione a los distintos impulsos del mundo. Y ese es un flujo. Epidermis, cerebro, ¿no? Sensibilidad, que busca respuestas aquí. Y que cuando no las encuentra en el neocórtex, cuando no tienes respuestas adecuadas, cuando no lo puedes verbalizar o lo vives en aislamiento porque no hay con quien te comuniques, ¿no? El conflicto se vive en la parte más arcaica, ¿no? Las emociones, el sistema límbico y el cuerpo propiamente. Entonces expresamos el cerebro resuelve la situación donde puede, porque es un tema de supervivencia. Entonces la resuelve en el ámbito más arcaico, a nivel emocional y a nivel orgánico, que como es un exceso, bueno, pues se expresa como lo que llamamos un síntoma. Entonces, ¿cómo funciona la terapia? Bueno, el proceso de terapia implica aprender a encontrar qué hizo falta acá y generar canales donde la persona pueda verbalizar. Que esto de verbalizar no es solo decir, no, es un proceso complejo de ponerle palabras a los que no lo tenía, de ponerle percepción a lo que era una emoción reprimida, y es un dejar fluir un montón de información. Y el proceso terapéutico no es solo la consulta, la persona ya a consulta y sale mejor porque ya va entendiendo, y siempre el indicador es que dice, me siento más ligera, ¿no? Porque hay un flujo ya. Pero el objetivo del proceso terapéutico como tal y las distintas técnicas que utilizamos es que la persona aprenda a hacer esto, porque es una constante, es aprender a ejercitar eso en tu vida, aprender a vaciarte, a ponerle palabras constantemente a esos silencios que tenemos ahí reprimidos. Y de ahí a ponerle palabras a lo que va surgiendo. ¿Cómo es que la gente se sana?, me preguntaba. Él decía, tengo muchos años que descubrí esta medicina de los imanes que es maravillosa, pero esto me sorprende mucho porque dices que nos sanamos sin poner imanes, incluso sin tomar medicina. ¿Cómo nos sanamos? ¿Cómo es que la gente se sana?, me pregunta Blas. Y va como en este sentido, ¿no? ¿Por qué la gente se sana? Para empezar, porque encuentra respuestas acá. Entonces deja de haber tensión, desaparece el foco de Hammer, ¿no? Ese flujo que se interrumpió ya no está interrumpido. Ahora hay un flujo del campo electromagnético más coherente. Hay una comunicación más coherente del cerebro con el cuerpo. Hay señales, ¿no?, distintas que van fluyendo hacia el interior. Mi cuerpo entra en armonía. Las medicinas ya no son necesarias, que depende. Como digo, para mí ya la medicina, el concepto más rescatable de la medicina para mí es la rehabilitación. Pero las medicinas ayudan a rehabilitar
las consecuencias de haber vivido situaciones incongruentes con nuestro diseño, es decir, haber vivido situaciones para las cuales no se nos preparó. Y la mayor parte de las respuestas, sobre todo a nivel emocional y cognitivo, se desarrollan, recordemos, de los 0 a los 7 años. Muchos de estos patrones ya están condicionados por características genéticas, como bien comentaba Blas. Entonces sí hay que ver estos condicionamientos de la estructura cognitiva, ¿no? O sea, de cómo estamos diseñados para percibir y tener cierta tendencia, ¿no? Entonces, el objetivo de la terapia es identificar esas tendencias. ¿Cuál es la técnica? Bueno, la técnica tiene que ver con la habilidad comunicativa, con la habilidad para poder hacer que el otro observe lo que no observa. Yo le llamo como técnica el triple espejo. Bien, nosotros tenemos un modelo. Tú aquí en Sanem aprendes un modelo para interpretar lo que dice, lo que no dice, lo que dice el síntoma, lo que dice la persona, lo que dice el sistema. Observar. Es como una primer pauta. Es un modelo de interpretación que te permite en específico ver lo que la persona no ve de sí misma, lo que llaman el punto ciego. Entonces ves a través de tu modelo lo que la persona no ve de sí misma. Entonces ves, y la habilidad radica en cómo le comunico a la otra persona para que vea lo que no ve. Ahí termina el proceso, porque observar es sumamente poderoso, es construir una realidad, construir una línea de tiempo, generar un potencial, una posibilidad. Y ese potencial es infinito. Y en ese potencial, que puede ser mañana, tú estás sano, ¿no? Pero es que eso no tiene que ver con, me quiero quitar la enfermedad, por eso para mí es bien importante siempre decir, es que la enfermedad no existe, no pienses en enfermedad, porque si yo pienso en quitarme la enfermedad no se quita, la construyo en el futuro, porque estoy construyendo la línea de tiempo donde sigue habiendo enfermedades. Desde esta perspectiva tenemos que entender cómo estamos diseñados, para qué estamos diseñados, y aprender a entender que somos seres históricos. Mucho del proceso terapéutico para mí es la historia, que reconozcamos que somos seres históricos, eso sería lo transgeneracional, pero históricos genéticamente y también históricos social y cultural y económicamente, todos esos aspectos se van entrelazando. Es un análisis transdisciplinar, complejo, que se basa en la comunicación. Nuestra herramienta principal es nuestra capacidad de comunicar. Yo digo, lo que hacemos en consulta es preguntar e informar, básicamente. Son como las técnicas, que son lenguaje. Nos basamos en un principio que es un principio de junguiano, que es, estudiamos un montón de cosas, pero cuando estamos frente a un humano somos un humano, es decir, nos comunicamos y dejamos fluir. Y lo que aprendemos aquí, las técnicas, por ejemplo, en el seminario de herramientas, son herramientas de comunicación profunda, basadas en la hipnosis sobre todo, en esta capacidad en que podemos entrar en trance tú y yo al comunicarnos, para precisamente acompañar en ese proceso de observar lo que no se observa. Y digo acompañar porque hay que sostener muchas veces, porque duele ver muchas cosas que vemos de nosotros, de quienes vivimos, cuando se salen recuerdos bloqueados, cuando observamos a un ancestro como no lo habíamos observado antes y a veces nos duele decir, güey, ¿cómo no vi eso antes? Y hay que sostener esos procesos. Bueno, Blas, seguimos el diálogo, me encanta este proceso, espero que te haya respondido algunas cosas este video y a las demás personas que lo estén viendo, que pasen muy bella noche y hasta pronto.